¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es el calendario, se llama el calendario sadoquita o el calendario de Enoc, ¿vale? Porque es el calendario que se encontró en las cuevas de Qumran. Se encontraron allí entre 1947 y incluso hasta hace pocos años aún se han encontrado en algunas cuevas que hay ahí cerca del Mar Muerto. Se encontraron unos rollos dentro de unas tinajas que era perteneciente a un grupo, una comunidad de judíos, de esenios, que en la época de Yeshua pues vivían apartados de, digamos, todo el sistema que había en su época, ¿no? Tanto religioso como en todas las áreas, porque no estaban conformes con lo que estaban viendo a su alrededor, de cómo estaba viviendo el pueblo, la casa de Judá en aquel momento, las creencias que seguían, las costumbres que tenían. No les gustaba y ellos eran muy, digamos, puritanos, ¿no? Querían vivir lo que la Torá enseñaba, pues que tenían que hacer y cómo tenían que vivir, ¿no? Entonces ellos decidieron hacer como su propia comunidad, pues para intentar vivir de esa manera, al estilo de la Torá, no al estilo de como estaban los fariseos de por medio. Se había corrompido mucho todo el sistema religioso y por eso vemos que cuando viene Yeshua, además, él continuamente lo que más atacaba era el sistema religioso de su época, o sea, le metía una caña increíble. Y cuando viene el apóstol Pablo, si os fijáis, hoy estaba repasando versículos y no me acuerdo cuántas veces fue, que dice, no sé cuántas veces me azotaron 40 menos 1 los judíos, porque es que su guerra también estaba con los judíos también, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo igualmente venía y les cantaba la caña de que no podían vivir con esos sistemas que no estaban escritos en la Torá, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es lo que se llama el calendario del Creador, ¿vale? Vamos a hacer como un poco de introducción para tener mejor idea de por qué, pues este año, por ejemplo, hemos celebrado en diferente fecha la fiesta de Pesaj y la fiesta de Shavuot y también el conteo del Omer, ¿no? Lo hemos hecho de una manera diferente a la que todo el mundo lo hace. Realmente tenemos que ser conscientes de que hay muy poca gente que está siguiendo de momento este sistema. Pero claro, aquí hay un problema, es que tenemos un versículo, es Hechos 3:21, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Dice, a quien de cierto, a Yeshua, ¿no?, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, está profetizado que antes que vuelva el Señor en su segunda venida, todo tiene que ser restaurado. ¿Qué es la restauración de todas las cosas? Está hablando de todo lo que el Señor en su palabra le dio a su pueblo Israel para que vivieran conforme a los estatutos, a los mandamientos, a los preceptos que el Señor le había dado a su pueblo. Pero sabemos que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se pervirtió. Lo primero que hicieron cuando llegaron al monte Sinaí allí es ir a adorar al becerro de oro. Ya empezaron por ahí, ya empezaron las cosas mal, después de que hacía 3 meses que habían sido liberados en Egipto de Faraón, que habían visto maravillas y barbaridades que nosotros nunca hemos visto en la vida. Sin embargo, van y ya empiezan por ahí, ya sabemos toda la historia, después hasta la actualidad, ¿no? Entonces, la promesa es, hay una restauración de todas las cosas, de todo lo que el Señor enseñó. Y entre todas las cosas, entendemos que cuando el Señor crea a Adán y Eva pecan y salen del huerto del Edén, están saliendo de la eternidad. En el huerto del Edén, ¿qué pasaba? No había concepto de tiempo. Vivían en la presencia misma del Señor, ¿vale? Pero cuando pecan y son echados fuera del Edén, ¿qué inicia ahí? El tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un día. Y claro, ese tiempo hay que medirlo. Y evidentemente no tenemos un registro claro, el Señor no lo ha permitido, como hay muchas cosas que en la Biblia vemos que no están claramente explicadas, pero que podemos entender que en algún momento, llegando por ejemplo a Abraham, ellos tenían que saber en qué día de la semana vivían, en qué mes del año vivían, porque ellos vivían en el tiempo, como nosotros vivimos en el tiempo. ¿Nosotros qué tenemos ahora? El calendario gregoriano, ¿sí? ¿Y cómo vivimos? En base a ese calendario gregoriano, en nuestra vida secular, digamos. Pero claro, cuando hablamos de nuestra parte espiritual, o religiosa si le quieres llamar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar que no podemos seguir el calendario gregoriano. Eso es lo que hace la Iglesia cristiana en general, ¿no? Llega Navidad y como Navidad está en el calendario gregoriano, pues ahí van y pam, el 25 de diciembre y otras fiestas que hay por ahí. Pero claro, cuando tú sales de esa teología de reemplazo, tú empiezas a entender que tienes ciertas cosas que hacer, como por ejemplo pasar del domingo
al Shabbat, ¿no? Ahí ya estás haciendo un cambio de rutina, es otro calendario que tú estás usando, ya no es el calendario gregoriano, ¿sí? Pero, entre otras cosas, luego tenemos que vas conociendo que están las fiestas del Señor, y sabes que están las fiestas de primavera, está Shavuot en medio y están las fiestas del otoño, ¿sí? Entonces, ¿cómo cogemos todo este tema del calendario para entenderlo un poquito? Porque cuando nosotros salimos de la teología de reemplazo del sistema del cristianismo, que es teología de reemplazo greco-romana, con mentalidad greco-romana, con influencia de Grecia y de Roma, nosotros entramos y venimos a los caminos del Señor, venimos a conocer a Jesús con su verdadero nombre Yeshua, venimos a conocer las fiestas, el Shabbat, pero también entendemos que hay un calendario que se está usando ahí y que todo el mundo usa. Y que cuando tú llegas, ¿qué haces? Pues como cuando llegaste al cristianismo. Si el 25 de diciembre es Navidad, pues todo el mundo va a hacer ¿qué? Celebrar Navidad, como buen cristiano, ¿no? Pero ahora cuando vienes a los caminos del Señor y vienes a entender todo esto, dices, pues, ¿qué calendario sigo ahora si no puedo celebrar la Navidad? Que son las 7 fiestas del Señor. ¿Y cuándo se hacen? ¿Y cómo se hacen? ¿Y qué calendario se usa? Hay un calendario que los judíos usan, que ese calendario es el que nosotros tenemos que ahora seguir y aprender y a ver cómo lo hacemos para saber cuándo es el Shabbat y cuándo empieza el mes primero y cómo va todo. Y empiezas ahí, pues bueno, pues si todo el mundo lo hace, ¿tú qué haces? Pues como cuando hacían el cristianismo, pues vamos para allá, todo el mundo para allá, pero no pensamos dónde está en la Escritura escrito que hay que seguir ese calendario que sigue la casa de Judá, que es un calendario, ¿qué? Lunar, ¿sí? Y ese es el calendario que sigue la casa de Judá. Luego con ciertas variantes, porque luego están los que cada mes se pelean, porque cuando viene Rosh Hodés, dicen que hay que esperar a que salga la uñita de la luna. Y otros dicen, no, hombre, no, ¿dónde pone eso en la Biblia? De que tiene que salir la uñita de la Biblia. Ahí, la uñita de la luna. No, cuando la luna está oscura, ahí empieza Rosh Hodés. Y ese es el debate, pues como el que hay ahora en Shavuot, ¿no? Esta semana, hoy muchos están celebrando Shavuot, porque como siguen el calendario lunar, este año resulta que en vez de tener 12 meses lunares, tiene 13 meses, el Adar primero y el Adar segundo. Entonces, ahora viene esta semana la pelea, porque como todos siguen igualmente el calendario lunar, resulta que los judíos lo hacen el 16, empiezan a hacer el conteo del Homer, y resulta que este martes pasado hicieron Shavuot en Israel todo el mundo. Y muchos que vinieron a las raíces hebreas de la fe, también porque como tienen que mirar a Israel y a los judíos, si ellos lo hacen la semana pasada el martes, nosotros ¿qué hacemos? También lo hacemos. Y hay muchos, muchísimos creyentes en Yeshua que el martes pasado celebraron Shavuot. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Pues porque como nuestros hermanos mayores, si usamos esa frase, ¿no? Nuestros hermanos mayores, claro, cuando uno crece en una casa y tiene varios hermanos y resulta que era el pequeño y tenía los mayores, siempre mirabas al mayor como que tiene más experiencia, más veteranía y sabrá más de la vida, pues si él sabe, estará bien, ¿no? Y eso es lo que hacen los creyentes en Yeshua. Miran a los judíos porque ellos son los hermanos mayores y si ellos lo hacen estará bien. No saben, por ejemplo, que esto se hizo en la época de Yeshua porque cuando ellos empezaron a ver que los primeros creyentes en Yeshua celebraban Shavuot en un día después de Shabbat, en un domingo, y decían, no, nosotros no vamos a hacer cada año lo mismo que hacen estos. Entonces los rabinos hábilmente cogieron, desmontaron el calendario, lo montaron a su conveniencia y lo pusieron en ese día que viene para poder desmarcarse y que nunca ellos lo celebren como los cristianos o como los creyentes en Yeshua, ¿no? Entonces esa es la base de por qué hay también esas diferencias en cuanto a Shavuot, en cuanto a todo esto, ¿no? Luego están los más iluminados que dicen que el Shabbat es lunar y que en vez de viernes a sábado, pues te puede caer cada mes en un día diferente de la semana, ¿no? Y ahí vamos. Y te podría contar mil una de estas de cómo el pueblo está dividido, de cada uno tirando para un lado y para el otro, yo creo verde, yo amarillo, yo azul, yo rojo y yo negro. Y cada uno, pues, tiene la razón. Y evidentemente todos tenemos la razón y los demás siempre son los que están equivocados. Eso es una tendencia. En el cristianismo se dice que hay como 40.000 denominaciones por eso. Porque por un versículo, yo digo que el versículo este es blanco, pero tu hermano o hermana dices que es amarillo. Entonces tú vete con los amarillos, me voy con los blancos. Y ahí hacen la división, ¿no? Y en raíces hebreas, ¿sabes qué pasa? Más de lo mismo.
Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy del predicador tal, del de internet que sale en YouTube este tal, o el otro de Facebook, el que me gusta este o el que me gusta lo otro. Y así andamos todo el rato, ¿no? Buscando a lo que un hombre dice. Pero realmente, ¿a dónde tenemos que ir a parar? A lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura nos ayuda, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver, en cuanto al calendario del Creador, el Señor ha dejado pistas. Tú sabes lo que es una pista, sabes lo que hacen los detectives para resolver un caso, ¿qué hacen? Buscan pistas, ¿no? Aquí y allá, y este detalle y aquel otro, y al final llegan, ¡pum!, ese es el culpable, ¿no? Como hacen con las películas de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Entonces, viendo detalles, te das cuenta de que realmente puedes afirmar que lo que sigue la casa de Judá, ese calendario lunar, está equivocado. Y tú dirás, pero tú cómo lo sabes, Valentina, a ver, demuéstramelo, ¿no? Porque es lo primero que te diría alguien. Si todos lo hacen, pues estará bien, ¿no? Pero ahí se ha dicho popular, ¿no? Que ancho es el camino y que todos los que van ahí se van, pero se van a donde se van, ¿no? Por eso decía el Señor que el camino es estrecho, no es ancho, por donde va todo el mundo. Entonces hay que buscar siempre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces tenemos esto, bueno, ahora lo veremos en otra página. Vamos a empezar por el principio, Génesis 1, versículos 14 y 19, dice que dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, ¿no? Y es importante esto, que cuando el Señor crea el sol, la luna, las estrellas, ¿qué día lo hace? En el cuarto día de la creación, ¿vale? Y eso lo vamos a entender porque esto es vital para saberlo, para lo que es el inicio del calendario, lo que es el calendario hebreo sadoquita. ¿De dónde sale ese calendario? Bueno, se le llama calendario de Enoc porque se dice que Enoc fue el que recibió esa revelación, como él fue la séptima generación desde Adán. Él fue el que recibe esa revelación para que el hombre sea ordenado en el tiempo, en un tiempo que tiene que andar de parte del Eterno, ¿no? Por eso se le llama el calendario de Enoc, y se le llama también calendario sadoquita porque Sadoc formaba parte del grupo de sacerdotes que ministraban en el templo, ¿vale? Por eso se le llama sadoquita. Se dice que también un grupo de los que estaban allí en Qumran eran descendientes de este grupo de los hijos de Sadoc, y entonces en los rollos del Mar Muerto hay un grupo de rollos. Se ha encontrado el libro de Isaías, por ejemplo, una copia casi completa que está allí en Israel, y se encontraron varios rollos que hablaban de este tipo de calendario, y eso en su momento llamó mucho la atención porque era como que porque esta gente seguía este calendario, ¿no? Entonces la casa de Judá, ¿qué hizo? Enseguida eso como echaron tierra de por medio, porque como no le interesa, pues es igual que hay varios libros, como el libro de Jubileos, por ejemplo, que no están dentro del canon de los libros de la Biblia, cuando perfectamente podría estar, pero como habla cosas que van contra lo que la casa de Judá enseña, entonces lo tuvieron que sacar hábilmente porque no querían, porque les contradecía sus propias enseñanzas. Enseñanzas de la casa de Judá que habían desarrollado los rabinos porque ellos habían sacado este sistema de sacerdocio. De hecho, en la época de Yeshua, el sumo sacerdote era un título comprado, ¿lo sabíais? El sumo sacerdote que había en la época de Yeshua no era el que le tocaba según el orden que le tocaba sacerdotal, sino que allí llegaba uno y decía, el título para mí, yo soy el sumo sacerdote. Pues Yeshua, y eso, y los fariseos, todo ese sistema farisaico, por eso era un sistema religioso vendido, o sea, era una cosa muy fuerte, realmente era impresionante lo que había en la época de Yeshua, ¿eh? Entonces, ellos por eso se apartan y se van allí y dicen, no, nosotros seguimos, vosotros vivir en vuestro mundo y ya está, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice Jubileo 2, versículos 9 y 10, dice, el Señor puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones del año. Separa la luz de la tiniebla y es la salud por la que prospera cuanto germina y crece sobre la tierra. Estas tres especies hizo en el día cuarto. Eso está en el libro de Jubileos, ¿vale? Si queréis leer el libro de Jubileos, os puedo pasar el PDF. No sé si lo habéis repasado, lo habéis leído, ¿no? Lo podemos pasar, si quieren repasárselo, lo tenemos en PDF, ¿vale? Pero aquí está diciendo la importancia. El libro de los Jubileos se llama, ¿vale? El sol básicamente es el astro puesto para
como dice aquí, para una señal acerca de los días, semanas. Entonces tenemos bueno, llegaremos a eso, que si no, no vamos a ir diapositiva por diapositiva. Vamos a ver ese calendario de la luna actual que el judaísmo sigue y observa, que podemos decir que es un calendario pagano. Lo podemos decir así, ¿eh? Y ahora vais a ver por qué puedo deciros que el calendario lunar es un calendario pagano. ¿Vale? Me dirá alguno, pero si la casa de Judá lo sigue, ¿cómo va a ser pagano? Bueno, primero, para empezar, si recordamos el nombre de los meses que usa la casa de Judá con el calendario, ¿recordáis? Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz en el cuarto, Ab, Elul, Tirri, Hesban, Kislev, Tebet, Shevat, Adar 1 y Adar 2, como en este año, por ejemplo, ¿no? Eso es el nombre de los meses que ponen ellos. Pero, ¿de dónde sacaron ese nombre? ¿De la Biblia? Menos los tres primeros, creo que aparecen los tres, o uno, el primero o el tercero. El resto, empezando por Tamuz para atrás, viene todo de Babilonia, de cuando estuvieron en la cautividad de los 70 años en Babilonia. ¿Vale? De ahí viene ellos. Y ellos no tienen reparo en ponerle al cuarto mes Tamuz. ¿Sabéis quién es Tamuz? ¿Os suena? Uno de los mayores ídolos que había dentro del mundo idolátrico de Babilonia. Incluso hacen ellos el ayuno de Tamuz en el mes cuarto, que es reprendido por el profeta, creo que es Jeremías, si no recuerdo mal, que lo reprende. Vosotros que hacéis el ayuno en el mes de Tamuz y tal, y les mete la bulla. Porque ya en la época de Jeremías ya estaban haciendo esas cosas. Entonces, eso te está diciendo claramente que aquí ya hay algo que no funciona. Algo que han introducido que no está en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros siempre? Lo que está en la Biblia. Por eso Yeshua, ¿qué dijo a su discípulo? Vosotros haced lo que ellos digan, pero no lo que ellos hagan. Porque ellos se ponían, abrían la Torá, leían la Torá y aquí está escrito y el profeta y tal y cual. Muy bien, si lo ha dicho el profeta, vamos a hacer lo que dice el profeta. Pero luego cuando cerraban el rollo, ¿qué hacían? Sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos, todas sus cosas. Y Yeshua dijo, no hagáis eso, porque como os metáis ahí, os metéis en un sistema religioso que eso os va a apagar la visión espiritual, ¿vale? Entonces, hay fuertes evidencias de que en el tiempo del rey Alejandro Magno, ¿os suena Alejandro Magno? Sí, ¿verdad? El calendario lunar era el que él usaba, que es el calendario, fijaros dónde viene el calendario lunar, ¿de dónde viene? De Grecia. El sistema oficial del calendario de Grecia en la época de Alejandro Magno era el calendario lunar, ¿vale? Fue, además, como Alejandro Magno fue un gran conquistador, por donde iba él que hacía, imponía su calendario. Por eso, por todo Medio Oriente, él impone ese calendario y llega un momento en que llega un tal Antíoco Epífanes. ¿Os suena Antíoco Epífanes? ¿Sí? ¿De qué os suena? De los macabeos, ¿verdad? Entonces, Antíoco Epífanes es el que se encarga de que también el pueblo judío finalmente adopte el calendario lunar. Y de ahí viene el que la casa de Judá, más de 2000 años después, aún esté guardando el calendario lunar, ¿vale? Entonces, el calendario oficial de los griegos, ¿cuál fue? El calendario de la observancia de la luna nueva. Ahí ya empezamos. Ahora, ¿qué luna nueva observamos los griegos? La que no se ve. ¿De dónde sale lo de la cuñita? Sale de una tradición más de la casa de Judá, de que tiene que haber 2 testigos que salgan en Jerusalén y que miren a ver si hay una astillita y entonces empieza el mes nuevo. Hoy en día, como tenemos tecnología, aún en la otra punta del mundo, aquí o en Estados Unidos, donde sea, hay muchos creyentes en Yeshua que están esperando desde que manden un WhatsApp desde Israel para decir una foto, hoy se ha visto la luna en Jerusalén, entonces ya tenemos nuevo mes. Y el mes que está nublado, ¿qué pasa? No lo verán. ¿Qué hacen? No tienen un problema. Y si pasan 2 días, automáticamente ya es más, porque ya no pueden ser 3 días. Tienen encima un límite, ¿no? Bueno, entonces el origen entre los judíos de las lunas nuevas, ahí lo tenemos, ¿no? Vemos que si vamos a la Biblia, tenemos, ¿ves? El mes de Abib, el tercer Yeraj, cuarto, el quinto mes, el sexto mes, el 12º mes, y luego ya como ellos lo van cambiando, ¿no? El de Tamuz, el de Tisri, Kislev, todo eso, y luego el calendario gregoriano por otro lado.
O sea, tenemos ahí dos calendarios que están sobrepuestos para todos los creyentes en Yeshua, pero resulta que los dos calendarios que tenemos pues no te llevan realmente al calendario original. El calendario original fue dado por el Creador, pero como estamos hablando de hace 5.000 años largos, desde que Enoc estuvo y empezó toda esa historia del conteo del tiempo para los primeros patriarcas, en 5.000 años no ha tenido el tiempo el diablo de distorsionar la cosa, de crear confusión, de meter... Eso es lo que más le gusta al diablo, traer confusión, ¿verdad? Y distorsionar las verdades. Entonces, el calendario lunar, como decía antes, fue introducido por este señor, Antíoco Epífanes, que es cuando él conquista todo lo que es la parte de Israel y obliga allí a observar, igual que sabemos que hizo otras cosas, ¿no? Luego también lo comentamos, pero tenemos ese origen de las lunas nuevas, ¿no? He puesto, por ejemplo, este dibujo, que es el reporte de la luna nueva, que es el que cada mes pone Michael Rood. ¿Sabéis ese de la barba el de Jehová? Por ejemplo, él es uno de los que más defiende todo este tema, el de Jehová, que se equivoca en la luna, se equivoca en el nombre, porque también sabemos que no es Jehová, ¿no? Cuando tú sabes un poquito de hebreo, mínimamente sabes que está mal, ¿no? Pero luego ves gente que sigue, como lo que os decía antes, necesitamos una cara visible que te hable en internet para tú seguir lo que él dice y tú defiendes a muerte luego en redes sociales lo que este hombre ha dicho, ¿no? Porque muchos, porque Jehová y no sé qué, y tú le dices, no está bien en hebreo. Uy, ¿tú qué sabrás? Porque este es el gran líder, que él tuvo la revelación y no sé qué, y vivimos de revelaciones del gran líder, ¿no? Pero hay que ir a lo que dice la Escritura, ¿vale? Entonces, el término, fijaros, esto es muy interesante. El término luna nueva, que si tú te coges la Biblia, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Tanaj, y tú empiezas a buscar versículos que ponga luna nueva, hay muchos versículos, bastantes. Hay bastantes. No recuerdo cuántos, pero buscamos y había un montón, ¿no? Como 70 o algo así, no me acuerdo, pero hay bastantes. Entonces, el término luna nueva en la escritura en hebreo es Hadash Yareach. ¿Lo digo bien, Maruja? ¿Tú que sabes de hebreo? No está escrito, fíjate esto que he puesto aquí, el término Hadash Yareach no está escrito en ninguna parte en la escritura hebrea del Tanaj, como luna nueva, en el concepto de Rosh Hodesh que hablamos, ¿vale? Las escrituras usan la palabra mes, que es Hodesh, y que pertenece a un mes que es el mes solar, no el mes lunar, ¿vale? Porque tenemos un problema, el mes lunar que dura 29 días y medio, el mes solar dura un poquito más, 30 días y medio, 31, ¿vale? Entonces, cuando cerramos el año, un mes lunar tendría menos días del mes solar que estamos teniendo cada año. Tenemos nosotros ahora 365 días en un mes solar, ¿no? Un mes lunar son 350 y algo. Son 10 días de diferencia, si no recuerdo mal. Entonces no llegamos por eso cada 3 años hay que ir añadiendo un mes para pillar al mes solar, al mes que celebramos normalmente, ¿no? Entonces, el calendario lunar fue introducido, como digo, en el año 359, por Antíoco Epífanes, pero luego en el año 359 del Era Común aparece un señor que se llama, un rabino famoso, Hillel II. ¿Os suena? Hillel II no fue el señor, fue Hillel II el que introduce entre el pueblo judío el calendario calculado fijo de la luna nueva. Es decir, que antes tenían ciertos problemas, pero como fueron dispersados por las naciones, Hillel II, ¿qué hace? Mira, yo os monto un calendario, como cada año nos dan, cuando tú empiezas el 1 de enero, ¿no? Te dan ese calendario que ya tienes todo el año del calendario gregoriano. Pues él dijo, os hago un calendario que así no tenéis que estar pensando cuándo ahora viene Pesaj, cuándo ahora es esto. Él ya, con el sistema de las lunas nuevas, él ya calculó y se lo dio para que lo tuvieran masticado ahí los judíos, ¿no? Entonces, ¿qué es una luna nueva, de hecho? Es cuando se entran en conjunción el Sol, la Tierra y la Luna. La Tierra pasa por delante de la Luna y la Luna queda tapada, entonces no la ves, porque no le puede dar la luz del Sol a la Luna. ¿Lo sabíais, no? ¿Eso cómo funciona? ¿Vale? Entonces, este calendario lunar es el que ha sido utilizado y está siendo utilizado a día de hoy por el judaísmo, ¿vale? Para determinar el primer día de los meses. Y a eso le llaman Rosh Hodesh. Pero también lo usan para calcular, por ejemplo, las festividades anuales de la Torá, que está en el Levítico 23.
Y ese es otro problema que hay cuando viene cada fiesta, los que han empezado el mes con la luna, con la cuñita, los que no, pues cada mes, pues Pesajes hoy, y nosotros lo celebramos mañana, y Sukkot lo celebramos hoy, celebra mañana, y así están siempre, como los niños chicos, peleando a ver quién tiene la razón, y todos diciendo que están en el tiempo correcto, ¿no? Entonces, la palabra luna es Yareach en el Tanaj, y vemos que si miramos a ese Tanaj, a lo que es lo conocemos como Antiguo Testamento, la observación de la luna nueva no se ordenó en ningún lugar de la Torá. ¿Hay algún versículo que te suene que diga el término luna nueva en la Biblia, en la Torá? Sí. Hay un montón. He dicho antes que hay un montón. Aquí he puesto que no hay ninguno. Hay un montón. Entonces, el problema es la traducción. Por intereses rabínicos, las traducciones acabaron poniendo de nuevo mes a luna nueva porque ellos habían adoptado el calendario lunar. Por eso, solamente hay de hecho 3 versículos, 3 veces en que la Torá menciona acerca de la luna, Yareach, y es para advertir de no adorar o servir a la luna. Imaginaros, de no poner los ojos en la luna. ¿Y qué hace la casa de Judá cuando mira el calendario lunar? Levanta los ojos y mira para ver luna nueva, luna llena, luna vacía, luna mediana, luna lo que sea, ¿sí? Entonces, el problema es que en las traducciones, como ellos por medio de Epífanes ya habían adoptado ese calendario, tuvieron que adaptar la Torá a lo que ellos estaban viviendo. Imaginaos a qué punto llegaron. Entonces ellos cambiaron la escritura en ese sentido. O sea, es algo realmente potente, en ese sentido. Fíjate la advertencia en Deuteronomio 4, 15 al 19, que es una advertencia contra la idolatría. Dice, así que guardaos bien, instrucciones del Señor para Israel, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. Y luego dice en el 19, y no sea que levantes los ojos, ¿a dónde? Al cielo, y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y a servirlos. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, excepto a Israel. O sea, servir, adorar o servir a la luna, ¿qué es una forma de servicio a la luna? Cuando la luna guía tu vida, tus tiempos de celebración, ¿sí? Entonces, estás realmente cayendo en ese impulso de levantar la mirada. Hoy porque ya tenemos móviles, no hace falta ni que salga a la terraza a mirarlo, pero hasta hace 4 telediarios la gente tenía que salir fuera a mirar, ¿verdad? Entonces, son indicativos que ves en la Torá, lo que decía antes, que te va diciendo el Señor cosas para que te des cuenta que hay cosas que no están bien. Por ejemplo, Salmos 81, versículos 3 y 4. He cogido la Biblia del Jubileo. Dice, tocad el shofar en la nueva luna, o Rosh Hodesh. Entonces, ¿yo qué he hecho aquí? He tachado la nueva luna, porque el original que está diciendo, esa es la traducción que se hizo por causa de lo que hemos hablado, de esa adopción del calendario. Pero cuando tú vas al original, en el hebreo te está diciendo, tocad el shofar en el nuevo mes, no en la nueva luna. ¿Sí? En Rosh Hodesh, en el tiempo señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Es una ordenanza del Señor tocar el shofar cuando inicia un nuevo mes. El problema es cuándo inicia ese nuevo mes y a qué lo asociamos, ¿no? A qué lo ha asociado Israel o la casa de Judá. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, para ayudarnos con todo esto, el Señor hizo algo muy, muy interesante, que como decimos, en Dios no existen casualidades, ¿no? ¿En qué año, sabéis la historia de cómo empezó la historia de las cuevas del Qumran? Un grupito de pastores beduinos que estaban allí, esto está cerca del Mar Muerto, ¿vale? Masada, el Mar Muerto, en la zona aquella. Entonces, había un grupito de pastores, ahí es muy común, y tienen sus 4 cabritas, y salen allí, las llevan donde ven que hay 4 hierbitas, como esta de aquí, perdidas, porque no hay mucho más en el desierto, zonas desérticas, van buscando la hierbita y las cabritas, y venga, y ahí pues uno encontró una cuevita, no sé qué tiró dentro, y resonó, y dijo, uy, ¿esto qué es? Se metió dentro, y él encontró pues unas tinajas con unos rollos y tal,
Y claro, yo no sabía ni de qué iba, unos pastores, ¿esto qué es? Y lo sacaron y con el tiempo le vendieron unos a un comerciante de allí de Jerusalén, si no recuerdo mal. Y en fin, total, el Señor permitió que todos aquellos se dieran cuenta pues que lo que habían descubierto era algo potente, ¿no? Que era original y era antiguo. Entonces empezaron a descubrir, empezaron ya a investigar Israel, se metieron allí los arqueólogos, todo, y sacaron un montón de... Porque hay bastantes cuevas, aquí vemos una, que es de las más famosas, pero hay varias cuevas y se dieron cuenta que como ellos, los esenios vivían en aquella época en toda esa zona, pues ellos decidieron guardar todo eso ahí, metido en unas tinajas. Todo este material lo metieron en tinajas con su idea era que todo eso llegara al futuro, que lo pudiera ver generaciones posteriores, porque hubo un momento en que esa comunidad se extinguió. Entonces, cuando vieron eso, dijeron, queremos dejar un legado y lo metieron ahí. Fíjate, ¿en qué año apareció eso? ¿Sabes en qué año apareció? 1947. ¿Qué pasó en 1948? Se funda el Estado de Israel. O sea, justo cuando Israel va a nacer en un día, va a renacer, el Señor permite que aparezcan también estos rollos del Qumran. ¿Por qué? Porque es como una forma profética de decirle al Señor, espérate, te voy a permitir que sepas, Israel, lo que se hacía 2000 años atrás en la época de Yeshua. Y no lo que hacían los fariseos, no, lo que hacía un grupito de personas que vivían al estilo de lo que Yeshua enseñaba también a sus discípulos, ¿vale? Encontraron esos documentos, están catalogados, 4Q es la cueva 4, Q del Qumran, pues hay un rollo que es el 4Q320, el 326 y el 324, esos tres son los que están, pero ¿cómo han llegado hasta nosotros 2000 años después? Pues evidentemente destrozados, rotos, han tenido que hacer una obra de ingeniería ahí de como montar un puzzle, ¿vale? Hay unos vídeos muy interesantes, se ve cómo lo están ahí montando, que parece que estén montando un puzzle, y luego, como faltan trocitos, pues tienen que ir deduciendo con un sistema de escritura además antiguo, ¿vale? Entonces, pero han logrado descifrar bastante, ¿no? Entonces, en ese calendario hebreo sadoquita tenemos algo acerca del concepto del tiempo de cuándo empieza ese calendario. Empieza justo aquí, lo que sería el equinoccio de primavera. ¿Te suena? El equinoccio de primavera, cuando ocurre, el equinoccio de primavera marca el inicio de la primavera y es un evento astronómico que sucede cada año en el calendario gregoriano entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte y el 22 y 23 de septiembre en el hemisferio sur. Sabéis que cuando aquí es primavera, allí es otoño y al revés, cuando aquí es verano, allí es invierno abajo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el equinoccio? Cuando el sol está justo a 90 grados y está dividiendo el día, lo está dividiendo en el mismo número de horas, ¿vale? Cada 6 meses ocurre el equinoccio 2 veces al año, una vez en marzo, otra en septiembre, y un equinoccio que divide el día de la Tierra casi por la mitad, dándonos 12 horas de luz y 12 horas de noche, ¿vale? Ese es el equinoccio. Entonces, cuando llega ahí es cuando ellos empiezan a contar el calendario. Eso es lo que originalmente, desde el tiempo de los primeros patriarcas, se hacía, ¿vale? Lo veis aquí, esto de aquí que os he puesto que sale todo el rato por aquí, eso lo encontraron en la cueva del Qumran, es esto de aquí, y esto es un reloj solar antiguo, como estos que hay en las paredes, que aunque están con el de esto, encontraron este sistema, es una formación de cerámica, veis aquí que tiene el palito y aquí hace la sombra, entonces, y está además, no se ve muy bien, pero veis las rayitas por aquí, ¿vale? Todo esto eran marcas para ellos saber las horas, los días, cómo funcionaba todo, ¿vale? Las horas del día y todo. Entonces, encontraron eso en las cuevas del Qumran y se dieron cuenta que la gente, los esenios que estaban allí viviendo, no seguían el calendario lunar que en aquella época seguía Israel, sino que ellos seguían un calendario solar. Por eso tenían el aparatito este, ¿vale? Lo tenían ahí para ellos saber por el sol las horas y ellos poder calcular en qué día vivían, en qué mes vivían y todo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, ¿veis? 2 veces al año, justo en el momento contrario del calendario. Y luego tenemos el solsticio. El solsticio es todo lo contrario. El equinoccio sería cuando la Tierra está, digamos, paralela hacia el Sol y cuando se queda como hacia abajo 23 grados se inclina el Sol,
ahí tenemos que en el norte es cuando el día es más largo, como ahora. Por ejemplo, ahora nosotros llegamos a San Juan, ¿no? Normalmente cuando llegamos a San Juan es el día más largo del año, que ya veis que ahora hasta las 10 de la noche no se hace de noche, ¿no? No se hace aquí de noche. Sin embargo, si nos fuéramos ahora a Latinoamérica, allí a las 6 de la tarde ya se está haciendo de noche. Todo lo contrario, porque se está moviendo. Ese es el calendario. Entonces, tenemos 4 divisiones, los 2 equinoccios y los 2 solsticios, ¿vale? Y tenemos aquí los 12 meses, meses que son siempre iguales, meses de 30 días. En ese calendario no hay meses de 29, de 30. Si te vas al calendario lunar, hay meses de 29, hay meses de 30, porque lo tienen que ir cuadrando como pueden para que les cuadre el tema, ¿no? Y al final, cada 3 años así, tienen que meter ese mes extra para cuadrar. Pero claro, tú imagínate, hoy celebra la gente Shavuot la mayoría, el año que viene lo hará un mes antes. Y luego, un par de años después, otra vez, un mes más tarde. Entonces, no es como si ahora dijéramos, este año Navidad el 25 de diciembre, el año que viene será el 25 de enero, el otro será el 20... Y aquí vamos jugando con el calendario. ¿Dónde está eso en la Torá que hay que ir avanzando, atrasando, poniendo meses? ¿Está en algún lado? Tenemos un problema, ¿no? Entonces, no... Pero bueno, como Gilel II lo dijo, San Gilel II lo dijo, en el 325, todo el mundo, siguiendo a un hombre que ni creía en Yeshua, pero él tuvo la revelación divina para hacer ese calendario lunar calculado ya para cada año, todo el mundo siguiéndolo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de lo que sería el primer mes de este año. Esto es de este año, del calendario que hizo Juani, ¿vale? Que nos lo pasó, la maestra de hebreo de Maruja. Y tenemos por aquí para saber cómo empezar el año. ¿Cómo empieza el año? Vale, el día 4. ¿Por qué el día 4? Cuando el Señor hizo Génesis 1, 19. Ahí lo tienes. Fue la tarde y la mañana, el día 4. ¿Vale? Entonces, cuando entra el equinoccio de primavera, que hemos dicho antes 20, 21 de marzo, ¿os dais cuenta? En esa semana de donde está el equinoccio de primavera, nosotros buscamos el 4.º día de esa semana, y entonces ahí es donde nosotros pondremos el primer mes del calendario de Enoc o Sadoquita, ¿no? Y a partir de aquí empezamos a contar día 1, día 2, día 3, Shabbat en este caso, ¿vale? Porque diríamos día 7, pero como no hemos empezado en el día 1, realmente lo hemos traído al día 4, el día 4 sería 1, día 5, 2, día 6, 3, día 7, Shabbat, que sería 4 en ese mes del primer mes del calendario. ¿Lo entendemos eso? ¿Sí? ¿Fácil? Vale, y seguimos la siguiente semana, seguimos a la otra y llegamos aquí a el día 14 de Abib. El mes primero, ¿cómo es? Ese sí que lo dice en la Biblia. Abib, no Nisan. Nisan es el nombre de Abib, pero es el que trajeron ellos de Babilonia. Entonces, cuando la casa de Judá dice el primer mes, no dice Abib, dice Nisan normalmente. Eso no lo busca en hebreo, ¿no? ¿Vale? Abib es primavera de hebreo. Sí. ¿Vale? 14, primavera, porque está empezando el mes justo en el equinoccio de la primavera, ¿vale? Tenemos Pesaj y al día siguiente que viene Matzot, el primer día de los panes de levadura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí está en este verde, sería el cierre de Matzot, que es otro Shabbat alto, los dos son Shabbat altos, ¿recordáis? Y entonces aquí la tradición nos dice que 99% sigue también esto de que como murió Yeshua en Pesaj, empiezan a contar, al tercer día resucita y tenemos el Shabbat normal semanal y ellos empiezan a hacer aquí la cuenta del Omer. ¿Sí? Esto es lo que hemos hecho hasta el año pasado nosotros también, porque como todo el mundo lo hacía, nosotros también lo hacíamos. Que ese es el error que todos cometemos. Seguimos hasta que un día nos damos cuenta y decimos, ¿qué hemos hecho? Seguir cosas que no son correctas. Y si empiezas a pensar un poquito te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hace la casa de Judá para desmarcarse de todo el grupo de primeros creyentes de Yeshua que lo hacían aquí, en un domingo, o acabar el Shabbat, ¿vale? Entonces, ¿qué hacían ellos? Dicen, no, nosotros lo hacemos al acabar el primer Shabbat, porque como ellos leen lo de Levíticos 23, 15, 16, después del séptimo día de reposo, ¿ellos qué hacen? Pues cogen el día de reposo este de aquí, que es un Shabbat alto, y dicen, no, nosotros lo hacemos aquí el 16, y ellos siempre, cada año, la cuenta del Omer la inician en el 16 cuando ha acabado el primer Shabbatón de Matzot, ¿no? Entonces, claro, ellos empiezan a contar aquí, no empiezan a contar nunca en un Shabbat, acabando el Shabbat, o domingo ya, ¿no?
Entonces, ¿ellos qué hacen? 1, 2, 3, 4, y entonces les pasa como este año, que han celebrado Shavuot en martes, y el año que viene a lo mejor es miércoles, y el otro jueves, y algún año le coincidirá en domingo, pero una vez cada 7 años seguramente o así, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se querían desmarcar en aquella época con los primeros creyentes de Yeshua, lo hicieron por eso. Entonces, la lástima es que la mayoría de creyentes de Yeshua que lo hacen mirando a la casa de Judá se piensan que ellos son los que, como guardan Torah desde hace 3.500 años, ellos lo estarán haciendo bien. ¿Quiénes somos nosotros para llegar ahora y decirle a ellos que lo están haciendo mal? Ese es el argumento que se usa. Yo he oído a maestros en YouTube diciendo eso. ¿Tú quién eres para venir a ellos que saben de Torah por 3.500 y decirle tú ahora decirle que ellos están equivocados? Porque ellos tienen la autoridad. Además, el otro día fue muy interesante, estábamos escuchando la prédica que explicaba la Parashá y de repente dice el predicador, dice, ¿cómo lo dijo? Sí, ahora vienen, como diciendo estos iluminados, otra palabra, pero estos iluminados que vienen ahora con el calendario del Qumran y ellos quieren imponer pues que el calendario es como ellos dicen, como lo que han encontrado ahí en el Qumran, cuando no saben que la autoridad está en Jerusalén. Y si el Sanedrín de los judíos dijo que el calendario es como tiene que ser y como hace la casa de Judá, es así como tiene que ser, porque ellos son la autoridad delegada por Dios, el Sanedrín. Entonces tú dices, vamos a ver. Si ellos dicen, ese Sanedrín, que empezamos aquí la cuenta del Omer, todo el mundo como borrico a contar la cuenta del Omer porque ellos tienen la autoridad desde Jerusalén. Ese Sanedrín no existe desde hace 2000 años. Porque en el año 70, ¿qué dijo Yeshua? El templo, fuera, se acabó. Ya no vamos más por ahí. Porque yo he venido a traer lo que he venido a traer. Entonces ya esa autoridad. Y encima el problema que tiene es que el Sanedrín, como desapareció, no se puede cambiar nada de lo que dijo el Sanedrín hace 2000 años, porque se tiene que volver a reunir el Sanedrín para entonces tomar determinación y tomar medidas de decir, pues ahora si esto era verde, ahora lo voy a hacer rojo. Y si un día pasa eso, que es lo que pasará cuando venga el tercer templo, y entonces sí que lo volverán a montar todo este sistema, ellos dirán aquí, aquí, aquí y aquí, y hasta de todo el mundo a lo que digan ellos, porque volveremos a ese sistema. Pero un creyente en Yeshua no puede pasar por ahí, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho este año? Nosotros ya no hemos empezado la cuenta del Omer aquí, porque nosotros empezábamos, cuando acaba Shabbat, llegábamos aquí, el primer día, esa es la interpretación también, que por eso muchos están celebrando hoy Shavuot, ¿vale? Que era que a partir después del primer Shabbat semanal, era cuando se celebraba la cuenta, o sea, se iniciaba la cuenta del Omer, ¿vale? Entonces empezamos desde aquí, 1, 2, 3, 4, pim, pam, una semana, 2, 3, 4, todo. Pero ahora resulta que yo vengo y os digo, no, estamos mal. No hay que empezar el 19, hay que empezar una semana después, el 26, el Omer Reshit hay que empezar ahí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Porque yo tengo la autoridad delegada de Jerusalén. No, hombre, todo tiene su porqué, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver, este es el calendario, digamos, hemos visto ese mes y ahora vamos, este sería el de todo el año. Nosotros hemos empezado aquí, el 26, hemos empezado a contar las 7 semanas y hemos llegado a Shavuot. Lo hemos hecho el 2 de junio, ¿vale? Ahora la gente está por aquí, ya 2 semanas después, y aquí están ya celebrando. Nosotros llegaremos y cuando empecemos al mes séptimo, empezaremos a celebrar y cuando nosotros ya estemos casi acabando, la mayoría estará empezando las fiestas del otoño. Porque como han atrasado todo un mes por el calendario este del mes número 13, todo este año, todos los creyentes casa de Judá y la mayoría de la casa de Israel van a celebrar las fiestas de Sukkot prácticamente metidos en octubre. Van a atrasarlo bastante, ¿vale? Entonces, vamos a ver otro detalle interesante de este calendario hebreo sadoquita. Es la estructura del calendario hebreo sadoquita hace que todas las fiestas sean independientes y que nunca caigan 2 fiestas juntas el mismo día. ¿Sí? ¿Cuántas fiestas cada año se superponen? ¿Con qué? Con el Shabbat. Nunca una de las 7 fiestas de Levítico 23
tú verás en las escrituras de la Torá que caiga en un día de Shabbat. ¿Has visto alguna que lo ponga? Si cae Pesaj en Shabbat, harás esto y lo otro. No. ¿Por qué? Porque ninguna de las 7 fiestas del Señor cae en Shabbat. Cuando tú miras el calendario sadoquita, lo curioso es que está tan calculado de esta manera que no hay manera, el Señor lo hizo de tal manera que ninguna puede caer en Shabbat. Ahora, ¿por qué? Tiene que haber algún motivo, ¿no? Porque si tú lees la Torá, dices, vamos a ver, yo no he visto un versículo que diga eso. A ver, la clave es esta. Todas las fiestas que el Señor ordenó, en Levítico 23, incluidas las de el Shabbat también aparece, ninguna, todas tienen su mandamiento específico concerniente a lo que son las ofrendas para esa fiesta. Había unas ofrendas para Pesaj, unas ofrendas para Shavuot, unas ofrendas para Sukkot, unas ofrendas para Yom Teruah o Yom Kippur. Cada una tenía la suya. Pero nunca en un día de Shabbat hay escrito que cuando sea Shabbat este año, Pesaj, entonces harás 2 tipos de ofrendas, una para Shabbat y una para Pesaj o Yom Kippur, ¿no? Por ejemplo, porque Shabbat, por ejemplo, es un día de reposo, de alegría, y tú no puedes hacer que Yom Kippur, que es todo lo contrario, caiga en Shabbat. Por eso los judíos incluso hasta en eso se han dado cuenta y lo que hacen es una pirula y lo cambian un poquito porque no les coincida, porque ya saben ellos que ahí hay algo que no les cuadra, ¿no? en su calendario, ¿no? Otra de las cosas que hay es esta palabra, que es tekufá, porque cuando hemos visto que los meses son de 30 días, ¿sí? Cuando cogemos los 12 meses y los sumamos, nos da un total de 360 días. Pero claro, el calendario tiene que llegar a los 364 días para que sea un calendario cerrado, completo y que se pueda dar esa situación de que ninguna fiesta superponga con el Shabbat, ¿vale? Entonces, esos 4 días que quedan, ¿dónde van? Van en el cambio de las 4 estaciones del año. Hemos dicho que 2 equinoccios y 2 solsticios. Son 4, ¿vale? Entonces, cuando hacemos primavera, inicia primavera, tenemos primer mes 30 días. 30 segundo, 30 tercero y un día que sería el día que separa el equinoccio de primavera del solsticio de verano. Y así igual hasta llegar al equinoccio de otoño y al solsticio de invierno, ¿vale? Con eso cumplimos los 364 días. Y como ese calendario está regido también por el sol que está arriba, tenemos un problema por el calendario gregoriano. ¿Cuánto dura el calendario gregoriano? 365. ¿Cómo puede ser que el calendario gregoriano dure 365 días y un calendario perfecto que viene de la creación, desde los primeros patriarcas, sea 364 días, no 365? ¿Os suena una famosa batalla de Josué? Sí. Que dijo, Sol, detente. Eso descuadró el sistema solar. Imagínate lo que pasó. Un día que duró esa batalla es el que se dice que puede ser la causa de los 365 días actuales del sistema del calendario solar. Pero claro, nosotros tenemos el calendario que no es solar en ese sentido, sino que tenemos este calendario de Enoc, que es el original antes de la historia de Josué, porque lo de Josué es posterior. Entonces, por ese hecho que hubo, ¿recordáis otra historia de Ezequías, el rey Ezequías? El calendario con el reloj, que tenía un reloj solar también, del estilo de ese. El rey Ezequías también usaba eso en aquella época, ¿vale? Entonces hay un descuadre de un día y algo en ese sentido. Por eso el año no es 365 días, ahora lo veremos, es 365 días y un cuarto más o menos, ¿vale? Es muy curioso en ese sentido. Pero este otro descubrimiento que se hizo en uno de los pergaminos, ellos mencionan esta palabra, que es tekufá, que es lo que nosotros conocemos como equinoccio o solsticio, ¿vale? En esa época no le llamaban, esa palabra es más moderna, nuestra, ellos le llamaban tekufá en hebreo, ¿vale? Una palabra que los investigadores habían querido denotar el comienzo de una temporada o estación, pero que no se conservó en la literatura de la época del Segundo Templo. ¿Qué época es esa? La época de Yeshua.
¿vale? ¿Por qué? Porque a los rabinos ya no les interesaba todo esto, ellos estaban ya con el calendario lunar. Entonces esto nos muestra que los investigadores que creyeron que el día que celebraba la transición entre las estaciones se llamaba con este nombre, estaban en lo cierto. O sea, ya había investigadores en esa época, había gente que conocían de esto, y cuando encontraron los rollos se daban cuenta de que esa tradición venía de algo, de que se había celebrado eso en la antigüedad, ¿no? Entonces esta palabra se dieron cuenta de que incluso en la Mishnah, que es la Torah oral, los judíos tienen esa palabra. Lo que pasa que eso queda ahí como una cita antigua y ahí se queda, pero ellos van usando otra cosa, ¿no? Se conservó todo eso hasta los días del Segundo Templo. Interesante. Así que tenemos 360 días por cada mes, juntando los 12 meses, más los 4 de los equinoccios y los solsticios que tenemos, 364 días, ¿sí? Ahora vamos al libro de los jubileos, capítulo 6, versículos 31, 33, dice: así se inscribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Y dice: ordena tú, ¿a quién? A los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo. ¿Cuántos días? ¿Te das cuenta? 364 días, el año completo. Y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades o moed. ¿Qué hizo Israel? Justo lo contrario de lo que están recibiendo ahí como una orden. Alterar las fechas, los días, las fiestas, todo lo alteran, como este año, por ejemplo, ¿no? Este año está todo alterado, entonces no está de acuerdo a eso. Pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren festividad. Ahora este libro de jubileos tendría que estar dentro del Tanaj. ¿Está en el Tanaj? ¿Por qué no está en el Tanaj? Porque los judíos quedarían en evidencia. Y como no les interesaba, porque habían cometido el gran pecado de seguir adoptando el calendario lunar de Antíoco Epífanes, dijeron: mejor sacamos este libro y ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí vamos nosotros con nuestra lunita llena y nuestra lunita nueva. Si infringen esto y no las celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas. ¿Ha pasado este año? Sí. Y los años quedarán también desajustados. Tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. Una norma que es la que hemos visto en Génesis. Dios puso el sol, la luna y las estrellas para gobernar, para señal para los tiempos, ¿no? Entonces, fíjate esta profecía de Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de esa mentalidad del antimesías, ¿no? Hablará a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Así que el pensamiento de ese espíritu antimesías, muchos dicen, esto será el anticristo que vendrá ahora con el tercer templo en Jerusalén. Pero vete antes y vete a Antíoco Epífanes. Ese también era un tipo de antimesías. ¿Y qué hizo él cuando llegó a Israel? A gobernar allí, sacar el Shabbat, sacar de comer kosher, sacar el calendario que era el que estaba guardando Israel, lo cambió todo. Puso un cerdo allí, la gran abominación en el templo, hizo todo lo que él quiso. O sea, eso estaba ahí. Y pensaron en cambiar los tiempos y la ley. Y por eso, como el tiempo ha sido cambiado y todo ha sido desordenado, luego viene Yeshua y dice: pero del día y la hora nadie sabe. ¿Entiendes ahora ese versículo? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando Yeshua? Del día que él tiene que volver, tiene que regresar. Dice que nadie va a saber cuándo va a regresar. ¿Por qué? Porque el calendario ha sido completamente alterado, lo que hemos visto en jubileos. Entonces, como está alterado, si uno está celebrando ahora Shavuot, sabemos que viene en Yom Teruah Yeshua, porque esa es el simbolismo de Yom Teruah, ¿no? Que viene Yeshua en un Yom Teruah. Pero si Yom Teruah el año en que venga Yeshua en el calendario celestial es un 10 de septiembre, pero resulta que ese año hay 13 meses y la casa de Judá y la casa de Israel están celebrando el 10 de octubre, un mes después. ¿Lo van a saber? No. Nadie sabe el día y la hora. Por tanto, ¿qué dice el Señor? Solución: velad, orad, buscad, para que el Señor os revele, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. ¿Qué te está diciendo? Que el pueblo del Señor, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, están fuera de los tiempos del Señor. Están siguiendo un calendario que no es el correcto y que te está sacando del tiempo divino, ¿no? Por eso al diablo siempre le interesa todo esto, ese tema, tener eso ahí.
guardadito, que la gente no... Ya todo el mundo mirando para arriba. Si todo el mundo está mirando para arriba ahí cuando sale, cuando no sale la luna, y peleando que si ha sido nueva, que si no se ha salido la cuñita, que si no sé qué, y que si hoy ha sido Shavuot, que si mañana, que si la semana pasada, y todo el mundo peleando, el diablo está contento con tener al pueblo así, ¿verdad? Porque no se van a preocupar por buscar la verdad. Pero el Señor dijo, conocerá la verdad te hará libre. La verdad, no lo que te ha transmitido la religión. Jubileos. Vamos otra vez a Jubileos. 6, versículos 34-38. Entonces, todos los hijos de Israel, ¿qué dice? Errarán, se equivocarán, y no hallarán el curso de los años, descuidarán el principio de los meses, Rosh Hodés, la estación y el Shabbat, y equivocarán la norma de los años, la forma de contar el año torático. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el Sefer escrito, y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles, sus errores y su insipiencia. Es tremendo, lo que estaba profetizando el escritor de Jubileos de lo que iba a pasar, y ha pasado o no ha pasado. Ha pasado. ¿Os acordáis lo que decía Yeshua de los líderes religiosos de su época? Son ciegos y guías de ciegos. Menudas palabras soltaba el Señor ahí a los fariseos de su época, a los religiosos, ¿no? O sea, no se enteran de nada y a ti no te van a ayudar porque tú ya no te enteras tampoco porque viene de donde vienes, pero es que el que te tiene que guiar no te puede guiar porque está ciego. Por eso son ciegos y guías de ciegos, ¿no? Ahora, ¿ellos qué hacen? Ahí van con su luna, con el calendario. Entonces, estamos viendo que por eso es que iban a errar, como decía, ¿no? Y ahí, fíjate, lo que dice a continuación, Jubileos 34 al 38, dice, habrá quienes observen el aspecto de la luna. Toma, profetizado. ¿Qué te parece? Profetizado, y se cumplió. El calendario judío o cualquiera que se rija por el estado de las lunas. Dice, pero esta luna varía las estaciones. ¿Qué hace? Varía las estaciones. ¿Cómo se rige el calendario sadoquita o de Enoc? Equinoccio, estaciones, 4 estaciones, equinoccio y solsticios. ¿Sí? Repartiendo el año perfectamente. Sin embargo, dice que el calendario lunar lo que hace es variar y se adelanta los años en cada uno, ¿cuánto? 10 días, de 364 a 354. Por eso tendrá, mira aquí lo tienes, ¿ves? Un año lunar tiene 354 y un tercio aproximadamente. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad y los confundirán todos, los días Kadosh como impuros y los impuros como Kadosh. Claro, tú pones un día de Shavuot o de Pesach cuando no es. Te pones a celebrar en un día que es, le llama inmundo, normal, corriente, tú lo estás santificando para el Señor cuando no toca, por seguir ese calendario, ¿no? Pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. ¿Jubileo qué es? Cada 50 años. Era un año muy importante porque se hacía restitución y se perdonaba las deudas. Era muy importante ese año, o sea que también se hacía en un año que no tocaba. Entonces, muchas veces por eso, luego las promesas del Eterno no se cumplían, porque estaban fuera del tiempo, ¿no? Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la estación, las semanas y las festividades y comerán la sangre de toda carne. Y luego tenemos el año solar, ¿ves? Que tenéis 365 y un cuarto también más o menos, es un día y cuarto más que el calendario de Enoc, ¿vale? Entonces el calendario de Enoc sadoquita se determina por el sol, las estrellas y nos da un año de 364 días que tiene exactamente 24 horas cada día. En Enoc 74.12 dice, y el sol, Enoc es el libro de Enoc, ¿vale? El libro de Enoc 74.12, y el sol y las estrellas traen todos los años exactamente por lo que ellos no adelantan o retrasan su posición por un solo día, por toda la eternidad, pero completan los años con perfecta justicia en 364 días. O sea que Enoc, séptimo desde Adán, ya los primeros patriarcas, hasta llegar a Noé y hasta llegar a Abraham, sabían perfectamente que cuando ellos salían, veían el sol, veían la luna, veían la estrella, veían todo, eso era un sistema que el Señor había montado en el universo alrededor suyo para que ellos pudieran contar cada año 364 días, ¿vale?
Muy bien, ¿qué más? Jubileos 289 dice, en el cuarto día hizo el sol, la luna, las estrellas, los colocó en la bóveda celeste para que iluminaran toda la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para que separaran la tiniebla de la luz. El Señor, Yahweh Adonai, puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones. ¿Sí? Muy bien. O sea que ahí ya estamos viendo cómo eso es, cómo funcionaba. Ahora, ¿conocéis la historia de los macabeos? ¿Os acordáis? Todo lo que pasó, la revuelta macabea. En segunda de Macabeos 6:9, Antíoco Epífanes dijo que quien no se sometiera a la orden del rey, Antíoco Epífanes, sería condenado a muerte. Muchísimos murieron, porque hubo muchos judíos en aquella época que prefirieron morir a claudicar y hacer todo lo que decía Antíoco Epífanes, pero muchos por el temor acabaron cediendo. En segunda de Macabeos 6, 1-7, dice, el rey Antíoco envió al ateniense Geronta para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres y a que dejaran de vivir según las leyes de su Dios, y además para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico, como lo habían pedido los habitantes del lugar. Este recrudecimiento del mal era para todos penoso e insoportable. Tuvo que ser terrible realmente ver todo eso. El templo estaba lleno de desórdenes, de orgías por parte de los paganos que holgaban con meretrices, con mujeres, y que en los atrios sagrados andaban con mujeres y hasta introducían allí cosas prohibidas, como por ejemplo lo del cerdo, ¿no? Que hicieron, es de lo más famoso que hay en aquella época. Dice, el altar estaba repleto de víctimas ilícitas, prohibidas por las leyes. Quiere decir que en vez de ofrecer los carneros, de ofrecer los terneros, ofrecían, pues eso, cerdos, animales inmundos. No se podía ni celebrar el sábado, el Shabbat, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío. Antes bien eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey Antíoco en luna nueva. Es decir, ahí empezó todo. Cuando cada mes todos tenían que venir a celebrar un banquete sacrificial, y cuando llegaba la fiesta de Dioniso, eran forzados a formar parte de su cortejo coronados de hiedra. O sea, el dios Dioniso era el dios del vino en Grecia, ¿vale? Y es costumbre en Grecia de hacer como un teatro, haciendo toda la historia de este dios, y se ponían las hiedras, eso que se ponían aquí los griegos aquí en la cabeza, y los judíos eran forzados a ponerse eso, a participar del festival, a ver cómo hacían allí barbaridades, sacrificios y de todo, y a reconocer cuando empezaba cada mes y venía la luna nueva. Entonces todos tenían que mirar hacia esa luna nueva y decir, es luna nueva y tenemos que celebrar el nacimiento del rey. O sea, tu cumpleaños no lo van a celebrar ahora a partir de ahora, Lisenda, el 11 de marzo. Es cada mes del año lo vamos a celebrar. 12 veces al año. ¿Te parece bien? Ya ves. Contenta, ¿verdad? Pues eso es lo que dijo el rey Antíoco Epífanes. Cada mes quiero que celebren mi cumpleaños. No me conformo con una vez. Era una estrategia. Parece una tontería, pero era 12 veces al mes voy a coger a todo el pueblo de Judá y los voy a obligar a mirar arriba a la luna y a que se acostumbren a que hay que celebrar el calendario lunar, a que hay que observar y seguir el calendario lunar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una cosa una vez, a la segunda dicen, pero cuando lo haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, creas un hábito. Y al final la casa de Judá creó un hábito como, bueno, un mes más, pues aquí estamos celebrando al rey, mirando la luna, el calendario está muy bien, pues vamos para adelante. Y cuando habían creado el hábito se les había olvidado que había otro calendario que estaban siguiendo anteriormente. Y ahí es donde el enemigo hábilmente les metió el hábito, la costumbre, y ahí llegó ya a introducirse como el calendario oficial de la casa de Judá, ¿vale? Desde la época de los macabeos. Éxodo 33 dice, 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia, hablando Moisés, en tus ojos yo y tu pueblo Israel, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Os acordáis que la advertencia del Deuteronomio era que no podemos hacer como los demás? Nosotros somos un pueblo apartado, ¿no? Si miramos arriba y miramos al sol, la luna, la estrella y empezamos a adorar y a servir a lo que hay ahí arriba, vamos a ser como todos los demás naciones de la tierra. Y Moisés estaba advirtiendo de eso, ¿no? Entonces ahí tenemos ese calendario, hemos visto todo lo que hay, que empezamos con la cuenta del Homer, y vamos a ver que Pablo también enseñaba esto
porque no hay un capítulo, no hay una epístola de Pablo donde dice, voy a enseñaros acerca del calendario de Enoc o Sadoquita, porque claro, el calendario lunar de los judíos no está bien. No hay una epístola así, ¿verdad? Pero hay una evidencia muy interesante para que veamos que eso se conocía en aquella época. No solo los sadoquitas lo conocía todo el mundo, y que cuando Pablo empieza a transmitir el evangelio a los creyentes que están en Grecia, en Macedonia, en toda aquella zona, él va a hacer algo muy interesante que nos va a cuadrar para ver cómo la cuenta del Homer va a iniciar aquí. ¿Recordáis? Porque claro, nosotros decíamos que lo hacíamos aquí en el 19, ¿sí? Que empezábamos la cuenta del Homer, pero hay un detalle. ¿Recordáis el detalle, Maruja? Lo de Levítico 23. ¿Cuál? Te está refiriendo cuando empieza realmente. ¿Cuándo empieza? ¿Por qué no empieza aquí después del...? Mete la hoz. ¿Por qué no empieza aquí? Porque dice cuando metas la hoz. Uh-huh. Pero hay otro detalle muy interesante, y es que cuando Yeshua resucita justo al acabar el Shabbat, se presenta bueno, viene María Magdalena, ¿os acordáis? Y María Magdalena se acerca y dice, no me toques. Porque tenía que estar 7 días de purificación. ¿Vale? Entonces esos 7 días te llevan de aquí a aquí. Y a partir de aquí es cuando ya puedes empezar con la cuenta, porque hay un proceso de purificación y tú no puedes empezar legalmente con ese mandamiento de la Torá a empezar a contar la cuenta del Homer. Tú tienes que ir al lugar donde ya está libre todo, ya ha pasado todo el proceso, ¿vale? Pero además es muy curioso porque cuando tú empiezas a hacer toda esta cuenta, luego lo vamos a ver en el otro calendario completo, hay cuadras que las 3 fiestas de convocatoria, que es subir a Jerusalén 3 veces al año, las 3 caen en un día 15 de primer mes, el tercer mes y el séptimo mes, ¿vale? Todos, porque claro, todo el mundo sabe que el primer mes o sea, la primera y la tercera son en un día 15, pero la de Shavuot es cuando hacen la cuenta. Entonces, aquí algo no cuadra, porque Dios ¿sabes quién es el mejor matemático del universo? El Señor. Él lo cree todo. Y el Señor dijo, 15, 15 y 15. Las 3 iguales, las 3 festividades, no hay ninguna que sea de las 3 más alta que la otra, más sagrada, más santa, menos, no, las 3 son iguales. 3 de convocatoria, Jerusalén, las 3 en día 15. Cuando tú haces la cuenta a partir de aquí, siempre te cae en un día 15 del mes tercero, ¿vale? Igual que la primera cae aquí en un día 15, que es Matzot, y la otra es en Sukkot, en el mes séptimo, ¿vale? Vamos a esta historia del viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Hechos capítulo 20, versículo 2 dice... Bueno, he recortado trocitos, ¿vale? Para ir a lo más importante. Dice, y después de recorrer aquellas regiones, Pablo llegó a Grecia. Sabéis que él iba predicando de un lugar a otro. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por ¿quién? Sus amigos, los judíos, estos que querían tanto a Pablo, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron sus discípulos hasta Asia. Y nosotros, dice, pasados los días de los panes sin levadura, ¿dónde estaríamos aquí en el calendario? Aquí empieza y acaba aquí, ¿vale? O sea, llegando aquí, ahora dice Pablo, hay que ver el calendario para entender Hechos 20, porque tú cuando lees esto, como esto no lo tienes en tu cabeza, lo leíamos y, vale, pues el día 5, no sé qué, panes, pero ahora te vas a dar cuenta que él seguía este calendario, Pablo, muy interesante. Dice, pasado los días de los panes y levadura, navegamos desde Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Y por qué te cuenta 5 días y te cuenta 7 días, Pablo? O bueno, Lucas, que fue el que escribió estos hechos, ¿no? Fue Lucas el que lo escribió. ¿Por qué Lucas se fijó en que Pablo había hecho esto? Pues porque igual que tú cuentas, pues ahora mira, San Juan llega ahora o Navidad puede ahora, pues mira, me queda una semana y dentro de semana San Juan. O dentro de una semana, tú haces tus cuentas, ¿no? En el calendario gregoriano para saber tu vida, cómo la distribuyes, porque ahora este día voy aquí, esto acá, esto aquí, y tú haces tu cuenta. Pues ellos hacían sus cuentas basándose en el calendario que observaban. Ahora, dice que pasados los días de los panes sin levadura, ¿vale? Dice que navegaron desde Filipos y en 5 días, cuenta, 1, 2, 3, 4, 26, cuenta del Homer. En esos 5 días se reunieron con la gente de Troas. ¿Para qué se hizo una reunión Pablo después de los panes y levadura 5 días después? Si en teoría aquí ya estaban contando los panes y eso, verá. Y encima era
encima era en un primer día, no era ni en Shabbat, se reunieron en domingo. Tú dirás, no tiene sentido, ¿verdad? A no ser que ellos supieran que ahí era donde empezaba la cuenta del Homer. Entonces, por eso ellos se reunieron. Y dice, nos reunimos con ellos donde nos quedamos 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la siguiente es donde viene la historia de Eutico. ¿Os acordáis de Eutico? Que él ya se va de ahí, se queda una semana con ellos, se queda dormido, se cae, se mata, lo resucita, todo eso. Y después de toda esa historia, dice que Pablo, les hablaba a partir del día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues él tenía una idea, se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuál era el día de Pentecostés? Shavuot, que sería aquí el 15 Si hacemos la cuenta desde aquí, espera, me pongo aquí, no es muy grande, luego lo abrimos más grande. Pero si os fijáis de aquí... Si quiere este calendario, lo puedo poner allí. No me pongas calendarios. No, si lo tengo aquí. Vale, esto está aquí. Ese, sí. Está aquí, ¿vale? Aquí lo tienes. Entonces, aquí es cuando contamos los 5 días, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y a partir de aquí empieza a contar semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Shavuot. ¿Te das cuenta? O sea que si contamos a partir de aquí, Shavuot. ¿Y en qué día cae Shavuot? 15. ¿Os dais cuenta? Si lo hiciéramos el 19, en vez del 15 sería el 8. Entonces, ningún año Shavuot nos caería en un día 15, como las otras 2 festividades que sí que sabemos que es en día 15. ¿Vale? Aquí lo tienes también, es el que yo estoy usando, pero este nos lo ha pasado la Juani, ¿no? Entonces, Hechos 20, nosotros pasado los días de los panes y levadura, es todo esto que he hablado de los 5 a los 7 días. ¿Qué vemos con todo esto? Que Pablo, que usaba el calendario de la luna, el lunar, como la casa de Judá, ¿verdad que no? Porque claro, si la casa de Judá está celebrando aquí, empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ellos encima lo estarían haciendo aquí. Aquí. Haciendo un 16, aquí en el 1, 2, 3, 4, 5, aquí en el 5. No en el 15, 10 días antes. ¿Veis la diferencia? O sea que ahí vemos que Pablo a sus discípulos les decía o les enseñaba a guardar este calendario hebreo sadoquita, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en el calendario judío? Claramente 2 influencias. La influencia de Babilonia por un lado. ¿Cuál es la influencia de Babilonia en el calendario judío? El nombre de los meses, ¿sí? Tamuz y todos los demás, ¿vale? Y la influencia de Grecia, que de esta no se habla tanto. Grecia también tiene influencia en el calendario judío. ¿Por qué? Porque es el que metió el calendario lunar a la casa de Judá, ¿vale? Eso es lo que hizo Grecia. Así que nosotros hablamos en el cristianismo de la influencia grecorromana. En la casa de Judá podríamos hablar de Babilonio, greco-babilónica, Así que mientras el judío anda tan alegre, saltando y disfrutando de sus fiestas ahí con el calendario lunar, fíjate lo que hicieron los macabeos, que son un ejemplo de fe y coraje para nosotros, ¿no? Dice 1 Macabeos 2, 19 y 20, el cielo nos guarde de abandonar, eso fue la declaración de Judas Macabeo, el líder, el cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos, no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Porque ellos guardaban la Torá en aquella época, los macabeos, y ellos defendieron hasta la muerte, muchos murieron por defender eso. Así que ahí tenemos al judío muy alegre, muy contento, saltando, celebrando, pero ¿qué está celebrando? Lo que decían jubileos que hemos leído antes, fuera de tiempo, santificando lo que no hay que santificar. Y ahora viene la casa de Israel, los que creemos en Yeshua, y todo el mundo a saltar con el judío, a celebrar con el judío, ignorando todo esto que os he enseñado hoy, ¿vale? Así que este es el calendario hebreo saduquita, ¿vale? Tenemos ahí esta plantilla para poder, y estamos aprendiendo, no lo sabemos todo evidentemente, pero hemos visto ya los indicios de cómo realmente esto es lo que posiblemente estaban guardando aún en la época de Yeshua un grupo de creyentes celosos como lo fueron los macabeos también en su época, Así que eso es lo que nosotros tenemos que ser, creyentes celosos que desean andar en los caminos del Señor, sacar las tradiciones y mandamientos de hombres que Yeshua advirtió en su época,
Le dijo a los fariseos, vuestras tradiciones, vuestros mandamientos de hombres, todo eso es lo que os desvía de la verdad, lo que os hace ciegos y guías de ciegos. Así que nosotros tenemos esta bendición de que por medio de nuestra hermana Juani, que ella es maestra de hebreo, pues nos ha podido enseñar algunos principios y estamos ahí indagando, buscando, aprendiendo. Y como dijo Yeshua, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Te hará libre. Así que vamos a cerrar aquí, oramos un momentito.